Maravillas simpáticas. Capítulo 3. Para cuando los chicos volvieron a retomar sus conciencias, los tres se encontraban confinados dentro de cápsulas en el que desconocían sus destinos, que muy probablemente serían desalentadores. De hecho, el primero en despertar fue Kid Flash. Una fuerte voz invadía su cabeza, destrozando su corteza cerebral, pinchando y arañando su conciencia de manera desesperada. Le gritaba, le imploraba que despertaran, a él como a sus compañeros, que se acaba el tiempo y que debían hacerlo lo antes posible, o de lo contrario serían exterminados sin dejar ni un solo rastro. Kid Flash, debido a su naturaleza metahumana de velocidad, fue el primero en recuperarse y tomar el control de sus funciones corporales fuertemente sujetadas. Dio un grito de sorpresa y de pánico, mientras trataba de orientar, mirando a través del cristal la gran oscuridad que abrumaba la sala en el que se encontraba. Sintió pánico en algún momento tras encontrarse con la dura mirada de Superboy, el clon de Superman que había barrido el piso con los tres sin esfuerzo alguno, y que probablemente había hecho pasar un mal momento a Robin y Aqualad, pues él había sido el primero en caer pese a su resistencia sobrehumana como velocista. ¿Qué demonios? ¿Qué es lo que se supone que quieres? Kid Flash observó detenidamente a Superboy, aún en el mismo lugar, observándolo durante al menos 2 minutos sin siquiera parpadear. Por amor a Dios, deja de mirarnos. Me provocas miedo con esa expresión tuya, viejo. ¿Se te olvida que casi irritamos al que puede freírnos con solamente observarnos? Robin, gruñendo de dolor, volvió a recordar la conciencia mientras escuchaba las quejas de Kid Flash. Le recordó el hecho de que el que se encontraba presente era el clon de Superman, tenían que tomarse con cuidado sus palabras, si quería sobrevivir en donde sea que estuviesen en estos momentos. Como si se tratase del destino, Aqualad volvió a retomar su conciencia mientras observaba a Superboy sin parpadear. Los dos chicos se observaron con seriedad, entrando en un entendimiento tácito, en el cual Aqualad decidió tomar la delantera entablando una conversación tranquila con el clon. Desconozco las razones del por qué nos atacaste previamente pese a que quisimos entablar una conversación contigo desde antes. Pero quiero que sepas de antemano que nuestras intenciones fueron sacarte de donde te encontrabas. Las palabras de Aqualad fueron acompañadas por el gruñido de Kid Flash, arremetiendo contra el clon. Sí, hombre. Estamos aquí explorando este lugar extraño y espeluznante, te encontramos, te liberamos y así tú nos agradé. Kid Flash, cállate ahora. Aqualad le interrumpió de repente, observándolo con dureza pues trataba de mediar algo con alguien con el que no debían tomarse a la ligera. Creo que nuestro amigo no se encontraba en pleno control de sus actos. Las palabras de Aqualad hicieron hincapié en la psique de Superboy. Este bajó la mirada pensando por un momento, antes de hablar con ellos de una vez por todas. ¿Y qué tal si no le estaba? Las palabras de Superboy sorprendieron al trío de chicos, quienes no esperaron el clon tuviese la capacidad para comunicarse con ellos. Pues era solamente una creación de al menos 6 semanas de nacido. ¿Entonces él puede hablar? La pregunta desconcertada de Kid Flash le pareció de mal gusto a Superboy. Claro que puedo hablar, confirmó Superboy. Claro que puede hacerlo, Aqualad, yo no estoy de acuerdo, me pareció muy lógico. Los genomorfos se enseñaron telepáticamente, ¿no? Superboy asintió, mirando a los chicos con detenimiento, especialmente a Aqualad. Me enseñaron mucho. Sé leer, también sé escribir, conozco los nombres de las cosas. ¿Pero has experimentado estos? ¿Alguna vez las has visto? ¿Te han permitido ver el cielo, el sol? Robin le interrumpió, mientras él observaba la duda de Superboy en sus ojos. Bien, eso significaba algo. Todas estas imágenes sobre las cosas que conozco, son productos de la imaginación de mis educadores. Las implantan en mi mente, pero nunca las he visto. Superboy parecía desilusionado ante los hechos. Algo que a los chicos no dejaron escapar. ¿Sabes lo que eres, cierto? ¿Estás consciente de eso? ¿Conoces quién eres? La pregunta de Aqualad implantó una resolución en Superboy, levantó la cabeza y los observó con determinación, casi como si lo que dijera fuese un hecho absoluto. Sé quién soy. Yo soy Superboy, un genomorfo, un clon hecho a partir del ADN de Superman. Con el propósito de suplantarlo en dado caso hipotético de que muera. O destruirlo si se rebela contra la luz. Las palabras de Superboy dejaron un silencio atronador en el gran oscuro y vacío espacio. Los tres chicos se mantuvieron observando al imponente clon, que nos miraba recto y resuelto en sus pensamientos. Definitivamente esto iba más allá de lo que podía manejar. Sin mencionar, que no sabían absolutamente nada de la luz, o lo que sea que fuese eso. Ser como Superman, es una meta muy digna. Pero al igual que Superman, mereces una vida propia, y sabes que lo que digo es cierto. ¿Qué demonio quieres decir?
Necesitas ser más que ese traje solar, más que la cápsula en el que te encierran, más que Cadmus o la luz. Superboy parece enfurecerse por las palabras de Aqualad, su ceño se frunció, mientras observaba a los chicos con dureza, como si lo que hubiesen dicho fuese la peor blasfemia que jamás hubiese escuchado. Yo vivo gracias a Cadmus. Gritó. Dirigió su mirada asesina contra Aqualad, su indignación rebosando de su cuerpo. Cadmus, este lugar, es mi hogar. Tu hogar es un tubo de ensayos, le interrumpió Kid Flash, casi mostrando lástima. Podemos mostrarte el sol. Aunque debemos considerar que es medianoche. Agregó Robin por ocurrencia. Podemos hacer que conozcas a Superman. Las palabras de Aqualad dieron en el blanco. Superboy se sintió interesado por aquella propuesta. El cielo, el sol, eran cosas del cual si bien tenía interés, no era lo suficientemente atractivo como para representar un anhelo verdadero. Pero el conocer a Superman, al hombre que se suponía debía suplantar, cargar con el legado que representaba, definitivamente sentía que estaba en su derecho conocerlo. Sin embargo, Superboy no tuvo tanto tiempo en considerarlo. Las puertas de la habitación fueron abiertas cuando un científico, acompañado del guardián y otros xenomorfo, ingresó a las instalaciones mostrando la irritación de haber estado tratando con esta situación. No pueden hacerlo. Le dijo a Superboy mientras observaba a los chicos cuando desdén. Estarán muy ocupados para hacer eso. Activen de inmediato el proceso de clonación. Esto fue grave, los chicos lo sabían. Paso, no creo que haya espacio suficiente en la cueva para un clon. Las palabras de Robin no pasaron efecto en el semblante desinteresado del científico. Aquel hombre se dirigió hacia el guardián, ordenándole de inmediato. Por favor, lleva esa cosa de nuevo a su cápsula. Dijo, reduciéndose a Superboy. Los chicos se sorprendieron, incluso Kid Flash parecía indignado. ¿Por qué demonios le dices cosa? Sin embargo, el guardián les ignoró mientras se dirigía hacia Superboy. Colocó una mano en su hombro con la intención de atraerlo hacia él con la intención de sacarlo de la habitación. Pero Superboy observó a Aqualad, quien con una mirada, supo lo que éste le estaba pidiendo. Superboy sacudió su hombro, quitándose la mano de encima, sorprendiendo al científico. Maldita sea, no necesito que desarrolles pensamientos en estos momentos. Mientras decía esas palabras, la criatura que se encontraba en su hombro se lanzó hacia Superboy. Tras entrar en contacto con el clon, los ojos de Superboy se encogieron en un trance, desprovisto de mirada, mientras el científico permanecía frente de él para aclarar las prioridades. Tienes que entender que no eres un chico real, eres un arma, diseñada como arma, para ser usada como arma. Un arma que me pertenece. Bueno, le perteneces a Cadmus, lo que por extensión también me perteneces a mí, así que es lo mismo. Bien, solo ve a tu cápsula. Tan pronto como el científico le ordenó, Superboy se dio vuelta y se fue sin mirar atrás. Las puertas de la habitación volvieron a cerrarse, permaneciendo en una oscuridad espeluznante. La tortura fue lo siguiente en ocurrir: Superboy salir de la habitación. Extraños dispositivos punzantes se conectaron sus torsos, mientras la electricidad los paralizaba con la intención de matarlos por electrocutación. Sin embargo, sintiendo esa conexión mental, Aqualad logró persuadir a Superboy, quien se liberó ya que el control mental del xenomorfo enano, para volver a ingresar a las instalaciones una vez más. Porque después de todo, ¿qué haría Superman? Repentinamente, las puertas fueron arrancadas de sus cimientos por la fuerza tiránica del clon. Grande fue la sorpresa para el científico, quien lleno de ira se acercó junto con su equipo a tratar de detener a Superboy. ¿Qué demonios? Te dije que fueras a tu cápsula de una vez. Aquel científico había sido interrumpido por un simple empuje de Superboy. La fuerza descomunal los lanzó como muñecos de trapo por los aires antes de estrellarse a decenas de metros, completamente aturdidos por la situación. No me des órdenes. Superboy amenazó. Caminó muy tranquilamente hacia las cápsulas en el cual se encontraban los chicos, pero Robin pudo encargarse de la situación tras liberarse por su cuenta y de paso liberar a sus compañeros. Sin duda alguna la liga querrían matarlos a todos ellos. Ustedes no saldrán de aquí, nunca. Para cuando llegue la mañana, juro y les aseguro que todos ustedes estarán en sus cápsulas una vez más. Levantándose a duras penas, el científico les aseguró, sintiendo una ira descomunal hacia el clon y los chicos. Ese tipo ya me tiene harto. A Robin maldijo, mientras lanzaba 3 dispositivos explosivos hacia las cápsulas que contenían el material genético que habían logrado extraer con anterioridad. Los 4 jóvenes emprendieron la huida sin mirar atrás, expensa de los gritos y la furia del científico, quien empezó a movilizar a todos los xenomorfos que tenía a su disposición con el fin de deshacerse de los chicos.
Juraba por su vida y su carrera que en el momento en que pudiera ponerle las manos encima, los eliminaría una vez extranjera las muestras genéticas necesarias para reemplazarlos en xenomorfos nuevos. Pero esta vez se aseguraría de que sus mentes estuviesen limpias y fueran incapaces de ser manipulables, completamente subordinados a Cadmus. Estuvieron en el nivel 42, todos enterrados en el suelo en aquella base subterránea. Mentirían si dijeran que no se encontraban desesperados por su situación precaria. Pero tenía la esperanza de salir de esa situación, en especial teniendo el apoyo de un kryptoniano en sus filas de escape. Sin embargo, xenomorfos empezaron a rodearlo en cuestiones de minutos, gigantes de superfuerza los acorralaron con la intención de reducirlos a polvo y pasta. Superboy fue el primero en actuar, lanzando golpes demoledores que hicieron temblar toda la instalación de una manera desconcertante. Aqualad tuvo que intervenir para explicar que la misión era escapar, no enterrarse vivos por accidente. Esquivaron las cuchillas de los duendes xenomorfos capaces de perforar sus trajes, mientras se encontraban la salida para salir de aquel lugar y el que se encontraban. Mientras su escape parece exitoso, sus defectos empezaron a sobresalir. Especialmente con el clon. Aqualad casi cae al vacío debido a la incapacidad de vuelo por parte de Superboy, quien parecía extremadamente sorprendido ante su incapacidad de retomar los cielos. Entonces, tras casi ser arrollados por el ascensor que empezó a bajar con potencia con el fin de arrastrarlos al vacío, entraron a un piso aleatorio, mientras Superboy escuchaba la voz de uno de sus hermanos. A la izquierda. Exclamó el clon, confiando en la certeza de que sus hermanos en Gemorfo se encargarían de ayudarlo. Tras girar hacia la derecha se encontraron en un pasillo sin salida donde retomaron los conductos de aire. Arrastrándose hacia la libertad bajo la guía de su hermano, quien les indicaba la salida. Lograron encontrar las escaleras de emergencia y Kid Flash utilizó su supervelocidad para moverse como un cañón, llevándose por en medio a todos los xenomorfos que intentaron detenerlo, abriéndole camino a sus compañeros. Superboy mientras tanto, cortó el camino trasero con un pisotón, impidiendo el avance de los xenomorfos que le seguían detrás. Los chicos lograron alcanzar el subnivel 1. En el que Superboy tuvo que utilizar su fuerza bruta para abrir la puerta reforzada. Bueno, intentó hacerlo. Ni siquiera con la ayuda de Aqualad, un atlantiano nato, lograron siquiera hacer mella en aquella puerta. Tuvieron que tomar la ayuda de Robin para poder abrir una brecha en una puerta aleatoria y escapar de los xenomorfos superfuertes. No obstante, terminaron rodeados por lo que pareció ser una legión de xenomorfos de todo tipo de especialidades. Superfuertes, veloces, te agarras y telepáticos en su mayoría. Los chicos ni siquiera tuvieron la oportunidad de portar sus armas cuando cayeron como títeres a los cuales le cortaron el hilo a causa de los telépatas génomos. Solo Superboy estuvo consciente mientras sentía que su cuerpo no podía resistirse al control mental que le hizo perder las funciones motoras. Fue entonces cuando un xenomorfo especial se apareció. Superboy parecía sorprendido, no espero que el responsable de todo esto fuera su hermano, en especial el xenomorfo telequinético. Fuiste tú. Todo este tiempo, había sido tú. El xenomorfo telequinético asintió con la cabeza, sus capacidades telepáticas haciéndose presente. De hecho fui yo todo este tiempo. El incendio en las plantas superiores, el fácil ingreso de los chicos. Creo que es momento de que nuestro hermano pueda decidir por sí mismo. Me has guiado hasta acá, ¿por qué? Porque tú eres nuestra esperanza. Dijo su hermano con firmeza mientras Superboy observaba a todos los demás hermanos que tenía a su alrededor. Nuestro héroe es el Amorfo, aquel que nos abrirá un camino hacia la libertad, un camino que guiará a todos nuestros hermanos hacia un lugar mejor. Tú, y alguien más. ¿Alguien más? La pregunta de Superboy fue interrumpida. No hay tiempo. Es hora de que decidas. Dijo el telequinético, mientras el guardián salía del control mental, mostrándose desconcertado. Superboy lo pensó por un momento, pero ya tenía la respuesta desde el fondo de su corazón. Elijo a la libertad. Las palabras de Superboy llenaron de confianza a todos los xenomorfos presentes. Su libertad estaba garantizada, ellos lo podían sentir. El guardián, un xenomorfo creado a partir de la ADN de aquel héroe mencionado, miró a Superboy y a su equipo, quien ya se había recuperado del ataque mental. Váyanse de aquí, yo me encargaré de lidiar con Desmond. Los chicos asintieron dispuestos a irse de las instalaciones lo antes posible. Sin embargo, el científico, llamado Desmond, les interrumpió, sorprendiendo a cada uno de los xenomorfos presentes. Nadie se irá de aquí en lo absoluto. Dijo, mientras sacaba un vial especial de su basta. El proyecto Bloster me dará el poder necesario para restaurar el orden en esta maldita instalación.
Sin pensarlo dos veces, el científico bebió del vial, sintiendo un gran dolor recorrer su garganta y posteriormente todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo. Aquel suero experimental había actuado rápido, mucho más rápido que cualquier otra sustancia. El dolor que experimentó su cuerpo fue horrible debido al cambio drástico que estaba experimentando su fisiología. Sus huesos empezaron a crujir y sus músculos a romperse y a repararse una vez más, mientras su piel empezaba a crecer de manera desproporcionada, mientras el pigmento cambiaba a un azul enfermizo. Su columna vertebral empezó a extenderse y sus hombros a extenderse a altos extremos mientras sus piernas se alargaban de manera descomunal. Todo su cuerpo empezó a hincharse, como un tumor punzante que intentaban estallar de músculos. Su piel se volvió gruesa y su cabeza tuvo un cambio descomunal. Todos. Retrocedan. El guardián se arrojó de inmediato a la lucha contra la criatura que había emergido desde la piel que se había roto y desprendido del científico Desmond. Sin embargo, la criatura gigantesca solo le costó un manotazo para deshacerse de este. Superboy no perdió el tiempo y se lanzó a la lucha, realizando el primer golpe aprovechando su velocidad. La fuerza del puño conectó contra la cabeza de Desmond, haciéndolo retroceder por un momento antes de que aquella criatura lograra contraatacar con un golpe que hizo arrodillar a Superboy. La sorpresa y los chicos fue muy clara tras darse cuenta de que aquella criatura era capaz de igualar la fuerza, la velocidad y la resistencia de Superboy en aquel momento. Sin embargo, el clon enfurecido no perdió tiempo y se enfrascó en una lucha de golpes contra el científico mutado, dando golpes brutales que terminaron en un intercambio desmedido. La lucha fue llevada hacia un piso superior, en el que la criatura mutada utilizó a Superboy para atravesar el techo. Los chicos y parte de los xenomorfos se lanzaron a la ayuda de Superboy, en un intento de colaborar. En el piso superior, el primero en golpear fue Kid Flash, acelerando y esquivando una patada que muy probablemente pudo haberle destruido todos sus huesos. Superboy y Aqualad se lanzaron en un doble puñetazo que hizo retroceder al científico mutado mientras el velocista se posaba atrás, haciéndole tropezar y caer de espaldas. Superboy aprovechó el momento para tratar de golpearlo con una patada, pero el científico mutado lo sostuvo de la pierna y lo azotó contra una de las columnas de las instalaciones superiores. Aqualad materializó un mazo y trató de estrellarlo contra la criatura, pero esta parecía tener los reflejos aumentados y logró interceptarlo mientras sostenía a Superboy del cuello. Los xenomorfos por otro lado, se lanzaron como un maremoto hacia la criatura, ahora que los genes del científico Desmond no coincidían con el bloqueo psicológico que les impedía dañar a su persona. Pero sus esfuerzos fueron insuficientes tras ser tratados como simples obstáculos que solo molestaban al científico mutado. Y entre los xenomorfos esparcidos por el suelo, y la criatura enfrascada en una lucha contra los xenomorfos con superfuerza, Superboy y los chicos lograron volver a reunirse, en un intento de volver a tomar una estrategia adecuada. Entonces, fue en aquel momento, cuando las puertas se abrieron de repente, donde se encontraron con una sorpresa inesperada. Un joven vestido de blanco, como Superboy, apareció ante su vista. Sus distintivos eran rayas que abordaban su pecho, mientras 3 estrellas adornaban la parte baja de su torso. Su rostro era extremadamente hermoso, más alto que Superboy, de cabello largo y rizado. Sus ojos azules brillaban como el cielo y en su hombro una criatura se fijaba en el panorama. No pelees con ese clon. Superboy pudo escuchar, dándose cuenta de que aquel recién llegado se trataba de otro xenomorfo más, otro hermano, otro clon. Los chicos no sabían qué estaba pasando, ni sabían cuánto sabían como Superboy. Pero tenían una situación más importante que apremiaba una solución inmediata si querían salir vivos de aquí. Pues su ventaja numérica era el significante para la fuerza imparable que aquel científico mutado demostraba. Edward observó a los chicos antes de decidirse a acercarse a ellos de inmediato utilizando su velocidad mejorada. Solo fue cuestión de segundos el encontrarse con los jóvenes, aunque ellos no parecían sorprendidos. De hecho necesitaban todo el apoyo necesario para deshacerse de este inconveniente que era aquella criatura desconocida, que estaba deshaciéndose de los xenomorfos que se encontraban en el suelo. Edward observó la mirada extraña que le dirigía Superboy. Asintió con la cabeza antes de mirar a los chicos con vestimentas ridículas. La realidad mostraba un contraste desconcertante, pero era interesante, así podía distinguir a los héroes, era estúpidamente obvio darse cuenta de esto. No lo pensó 2 veces antes de presentarse. Me dijeron que debía ayudarlos. ¿Quiénes son? ¿Y quién demonios es esa cosa de allá? La pregunta de Edward fue interrumpida por Aqualad.
Los 5 dirigieron su mirada hacia la criatura mutada que se acercaba a ellos, pues se había deshecho de todos los xenomorfos de superfuerza, y solo le había costado menos de un minuto encargarse de esa situación. No tenemos tiempo para esta conversación por el momento. Deshagámonos de Desmond, es la prioridad número 1 para poder salir de este lugar. Estoy completamente de acuerdo. Edward asintió. El renacido observó cómo los 4 chicos se lanzaban al ataque, en una lucha cuerpo a cuerpo contra aquella criatura mutada que les doblaba a la altura los pectorales y muy probablemente la fuerza física. Edward observó con una mueca de disgusto el cómo aquella criatura mutada golpeaba a Superboy en la cabeza, haciéndola rebotar contra el piso de concreto reforzado. Los demás chicos hacían malabares como monos intentando realizar cualquier tipo de daño, sin ningún tipo de éxito alguno, lo que le hizo pensar con clara evidencia de que la fuerza bruta no era la adecuada por el momento. Incluso pudo ver como uno de los chicos, el más pintoresco de todos, mantenía la distancia mientras realizaba algunos ataques con dispositivos explosivos que parecían interminables por la forma en cómo la sacaba continuamente. La criatura se fijó en él, sabía que él era el siguiente. Observó cómo se adelantó en su contra, con la obvia intención de hacerlos pedazos. Si bien había renacido, sabía que era un clon de la Mujer Maravilla, no tenía ni la 10ª parte del poder o capacidad física de la mujer amazónica, y mucho menos era tan fuerte como Superboy. Intentar luchar contra aquella criatura era un completo suicidio, y lo último que Edward quería era volver a la muerte una vez más. Mientras observaba con su hiperenfoque el avance progresivo de la criatura, decidió utilizar su don al máximo. El alar en su interior era extremadamente fuerte, y su voluntad, el más poderoso e implacable de todos. Su poder que provenía de su voluntad para ejercer cambios en los vínculos simpáticos de todo lo que existía, le permitió el uso de la simpatía a través de sus palabras, utilizando la capacidad de la nominación. Había tenido 20 años en su mente para llevar su capacidad simpática al máximo, por lo que sin pensarlo 2 veces, dividió su mente en múltiples funciones para su nominación, y sin pensarlo 2 veces, respiró hondo mientras cerraba sus ojos, conectándose intrínsecamente con el aire, sintiendo el cambio de temperatura, la densidad, el flujo de movimiento, la energía que cambiaba, la sensación y su dirección, su intención y la conectividad que tenía en todo lo que se encontraba en esta área. Cuando sus ojos volvieron a abrirse, aquella criatura mutada estaba a pocos metros de su posición. En un suspiro probablemente tendría suficiente tiempo para golpearlo, pero ya era demasiado tarde, pues Edward habló, y llamó al viento. Virare. La voz de Edward resonó no solamente a través de la habitación, sino que también resonó en un idioma ininteligible, imposible de comprender, pero que todos, en especial el xenomorfo telequinético que había logrado ingresar al área de batalla, parecía sorprendido. Fue una fracción de segundo después cuando de repente, un impacto de onda golpeó al científico mutado con tanta fuerza que lo mandó a volar hacia el lado extremo de la habitación, estrellándose con fuerza en una columna. El aire alrededor de Edward empezó a envolverlo, un pequeño huracán empezaba a arrasar con todo alrededor. Control elemental, genial. Kid Flash, también sorprendido junto con sus compañeros, lo pudo evitar bromear mientras estrechaba sus ojos ante la gran fuerza de la ventisca. Desmond no pareció tan afectado por el ataque. Sin embargo, su furia fue notable. Se paró de inmediato y se abalanzó una vez más contra Edward, quien estaba acusado de brazos, envuelto en el furioso huracán. Superboy sintió que era la oportunidad perfecta para atacar, pero Edward me interrumpió. No ataques, recoge a nuestros hermanos y sácalos del lugar, ya les deseo lo más rápido posible. ¿Cómo encargaré de esta situación? Superboy parecía sorprendido, pero asintió. Kid Flash pareció encontrar esta situación como una oportunidad para sobresalir, utilizando sus dones en su máxima expresión, alzándose de inmediato hacia los xenomorfos. Lo sacó uno por uno del medio, mientras el científico mutado se avanzaba una vez más contra Edward. Fue entonces cuando el reencarnado dirigió su mano hacia la criatura, abriendo las palmas y creando un fenómeno extremadamente peculiar sobre esta. Un vacío absoluto rodeó a la criatura, desconcertándolo, y haciéndolo que se detuviera de repente. Su rugido, ensordecedor momentos antes, quedó sofocado en un silencio inquietante que amenazaba con dejarlo sin aire. Sin aire que llevaba sonido, el mundo alrededor de la bestia quedó mudo. Sus movimientos se ralentizaron mientras sus pulmones desesperados intentaban aspirar un aire que ya no existía. La nominación, rama avanzada de la simpatía, es el estudio de la identidad inherente de lo existe, se podría decir, el estudio del nombre de todas las cosas a través de la investigación, logrando el control absoluto sobre estos.
Nombrar el viento había sido lo primero en lo que decidió comprender con anterioridad, pues era lo que más existía sobre la faz de la Tierra. Precisamente en estos momentos, a falta de una fuerza física que rivalizara contra aquella criatura, fue más que conveniente recurrir a la inteligencia para deshacerse de un inconveniente como este. Entonces, Edward cerró el puño, y todo había terminado. El vacío en el que se encontraba Desmond implosionó con una violencia inimaginable. El aire circundante se precipitó hacia el espacio vacío a una velocidad brutal, aplastando a la criatura desde todas direcciones. El cuerpo del científico, por muy mutado y resistente que fuera, no pudo soportar la presión abrumadora. Un estallido resonó cuando sus huesos se rompieron al unísono, seguidos por un chorro de sangre que salpicaron parte del entorno. La criatura apenas pudo sobrevivir a una implosión que probablemente pudo convertirlo en un charco de vísceras, pero que gracias a su resistencia sobrenatural pudo sobrevivir. La onda de choque golpeó a los chicos como una bofetada, completamente incrédulos por la situación que habían presenciado. La situación, pese a lo complicada que parecía, tuvo una solución extremadamente aterrador, pero eficiente. Desmond no volvió a levantarse. Estaba inconsciente, apenas respirando, su vida estaba peligrando, pero no era algo que le importara a Edward. Se dio la vuelta despreocupadamente, mientras Frodo volvía a colocarse en el hombro de su compañero. Miró a los chicos con curiosidad antes de hablar. Bueno, Xenomorfo aquí, clon de Wonder Woman. Pero prefiero que me llames Edward, un placer conocerlos a ustedes, Superboy, Kid Flash, Aqualad y Robin. Si te gustó